Lo tenemos en línea, como siempre es un gustazo en su columna Pensamiento Crítico a Adán Costa, abogado, profesor universitario. Adán trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, preside además la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe y, por supuesto, en, al día siguiente de las masivas marchas que se han dado en todo el país para repudiar el golpe de Estado que desató el infierno en todas las sociedades provinciales, en todo el país, en todo el ámbito del país. Me surgió la pregunta y se la trasladé a Adán. Esta vigencia de las construcciones colectivas, porque se han contado por decenas de miles los y las participantes en estas marchas, frente a un gobierno que fomenta la fragmentación y el odio. ¿En qué clave? ¿Cómo hay que leerlo? Adán, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Clara. Muy buenos días a toda la audiencia. Sí, sinceramente, la idea que me dio vueltas durante todo el día de ayer y las jornadas previas que de alguna manera ya venían preanunciando, pero ayer creo que todos nos sorprendimos por el impacto y la masividad, pero fue una sorpresa grata, sobre todo en el contexto de que venimos. Pero la idea que me dio vueltas, y la comparto, así como una especie de título, es que el 24 de marzo es una fecha imbatible, ¿sí? Es una fecha imbatible. Es una fecha que no hay con qué darle en el sentido de que ya ha hecho carne en nuestra sociedad. Y verdaderamente creo que la causa de que esa fecha es una fecha que congrega memoria, voluntades presentes, reclamos, es porque es una fecha que creo que es la fecha en la cual se basa la democracia moderna en la Argentina. Es decir, esta fecha es la fecha que fundamentalmente en la cual se basa nuestra democracia, con todos los problemas de la democracia, con las soluciones que a veces la democracia no puede dar por distintas razones que tienen que ver con la estructura del poder, cómo se manifiesta el poder en Latinoamérica, en Argentina particularmente. Pero que la sociedad elige la democracia, y ayer la sociedad vuelve a elegir la democracia, a pesar de todas estas problemáticas. Entonces, en la primera reflexión que yo quiero comentar, en clave a tu pregunta, que es un buen eje disparador, es que el 24 de marzo es imbatible. Es decir, no hay fecha que no pueda sostenerse en estos últimos 50 años, en más y menos masividad, pero en sentido, es una fecha que justamente es imbatible. Creo que tiene que ver con el sentido político que trae la fecha, el sentido político que no es necesariamente un sentido ideológico partidario, es un sentido político que se está expresando. La sociedad se expresa y encuentra causa común. Y si bien, por supuesto, como vos lo introdujiste, es el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, me parece que renovadamente a estos 50 años, en este 2026, hay también que anotar algunos porotos, por así decirlo, en el análisis, a todo este negacionismo que ha aparecido con distintas modalidades en este interregno de estos últimos 2 años, y también fundamentalmente en el año 2016, 2017, con el interregno macrista. Es decir, donde, recordemos, lea la audiencia, en el macrismo se empezó a negar algo que nunca se había negado, que era el número de 30.000. Sí. Y se lo empezó a minimizar, que eran menos, y de ser como un manoseo alrededor de esa fecha, de ese número, que es un número, como todos sabemos, que es simbólico.
y que en realidad no es un número cerrado, sino es un número pregunta, es una herida abierta justamente en toda, como se ha escuchado decir por estos días, es una herida abierta en nuestra sociedad. Eso es lo que significa 30.000. Bueno, al tratar de cuantificar ese símbolo, me parece que se nos ha manoseado, y si se le agregó esta segunda idea por la cual el negacionismo se manifestó, insisto, en 2016, 2017 específicamente, recordemos que se hablaba del curro de los derechos humanos, el curro. Sí. Creo que también en boga con toda estos cuestionamientos sobre corrupción, sobre todo los gobiernos que le hacían preguntas serias y decisivas a la estructura de poder en la Argentina. Entonces, esta fecha es una fecha verdaderamente imbatible en ese sentido, es una fecha que se renueva en el énfasis, sobre todo se para ante el negacionismo y, funda nuestra democracia. Quizás hay cosas que están pendientes y que también es bueno decirlas, que tiene que ver con el modelo económico que especialmente se está implantando en este último tiempo, en estos últimos años, y ahí vemos muchas similitudes con quizás la causa del golpe de Estado, que era fundamentalmente instalar un orden económico que se requería casualmente en Estados Unidos. Hoy también estamos casi danzando en función a los pedidos de Estados Unidos. Hay cosas que se repiten en términos de las decisiones de política económica en el interregno de la dictadura cívico-militar con este presente. Pero hablando más en clave sociológica, que es un poco lo que me ha consultado, histórica, a mí me gusta reflexionar en la idea de que en realidad el modo de vida natural de nuestras sociedades es el modo de vida comunitario. Si lo miramos desde las configuraciones sociopolíticas e históricas de nuestros pueblos, es decir, hay un modo comunitario que hasta incluso en la usanza que preexiste a los Estados-nación, preexiste a la venida de europeos a Latinoamérica, América, que hay algo en nuestro ADN de la ancestralidad que tiene que ver con un modo de vida comunitario, pero que permanentemente está no cuestionado, sino implantado una idea distinta. Si lo miramos con ojos del siglo XXI, muchas veces hemos hablado en esta columna de los impactos de la sociedad digital, sobre todo en nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes son los jóvenes adultos que también se expresan en una democracia, en una sociedad, pero fundamentalmente en esta idea de una atomización, que cada uno esté preocupado en lo suyo, cada uno mirando su celular, cada uno mirando su propio destino, incluso cada vez más individual. Hoy, si miramos la característica de los jóvenes, los jóvenes no quieren tener hijos, los jóvenes alargan incluso a veces la ida de la casa de sus padres, por muchas razones, económicas también, pero también culturales. El tipo de trabajo en el cual emprenden, los primeros trabajos que emprenden tienen que ver fundamentalmente con estos servicios de aplicaciones, de servicios de delivery, es decir, y también con una baja conciencia de que es un trabajo, si no es cada uno dueño de su tiempo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Toda esta trama que es sociológica hace que las personas sean individuales y no puedan mirar esto que es nuestra comunidad. No solamente mirar la sociedad, sino mirarnos como comunidad. Entonces, me parece que este es un momento en donde prima este individualismo, esta atomización de los seres humanos. Pero
La evidencia de esta evocación de memoria, ¿sí? Esta evocación de memoria del 24 de marzo, nos muestra que ahí está el anticuerpo social y ahí nos está marcando la verdadera sociabilidad de nuestros pueblos. Es decir, yo creo que la verdadera sociabilidad de nuestros pueblos, verdadera no lo digo en términos tengo la verdad absoluta, ¿no? Jamás me expreso de esa manera, jamás lo haría, porque respeto mucho las posiciones de absolutamente todos, solamente trato de arrimar una reflexión. En esta reflexión que hago es esta centralidad, este modo de vida comunitario, siempre atentado por intereses, y no digo solamente de tipo político, porque de tipo político podríamos estar casi un curso de historia argentina, pero digo, sí me interesa marcar esto como estos jalones, estos anticuerpos sociales, este aprendizaje social, que para eso es un acto de memoria para generar la conciencia de que es una tragedia que no puede volver a repetirse. Por eso es un día de la memoria. Y el anticuerpo de los 50 años de este Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia es un anticuerpo luminoso, porque la masividad y la verdaderamente el sentido y la alegría que el pueblo se manifestó en las calles, no solamente de lo emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que tiene esa capacidad de irradiación, sino en cada una de las ciudades. A ver, yo particularmente decidí evocar el acto de memoria yendo a La Perla, al centro de detención clandestino de Córdoba, ahí a unos 12, 13 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Ese centro de horror. Vos, cuando comentábamos en privado, querida Clara, dijiste algo muy cierto. Creo que todos los estudiantes primarios y secundarios deberían ir visitar un centro de detención de los 800 que ha tenido la Argentina, sí. Y sobre todo lo que se han transformado en museos culturales para expresar justamente este memoria. Sí. Déjame que allí, en ese punto específicamente, sume un dato. Fíjense, el viernes estuvimos desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos, en unos, porque es plural, fueron 5 talleres sobre derechos humanos a los ingresantes en las distintas carreras que forman parte, ¿no es cierto?, de los planes de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, quiero decir esto. En el taller que nos tocó con otros compañeros, había cerca de 80 alumnos, alumnas de entre 18 y 19 años de la carrera de comunicación, y le preguntamos específicamente a todos ellos si alguno conocía algún centro de detención aquí en Tucumán. Quiero, para quienes no lo sepan, quiero subrayar el hecho de que luego de Buenos Aires, con semejante superficie y territorio que tiene Buenos Aires con respecto a Tucumán, Tucumán es la segunda provincia en el país con mayor cantidad de centros clandestinos de detención. Y solamente de esos 80, 2 dijeron que habían ido a la escuelita de Famaillá, por ejemplo. Claro, ahí está el indicador que hay que revertir. Es decir, y hay que utilizar este anticuerpo social, es decir, esta reflexión no tiene que quedar ceñida a ese día, al 24, creo que es un sentido. Al ser un sentido, es permanente, es decir, y hay que instrumentar fundamentalmente, sobre todo a un mecanismo natural que tiene de reproducción cultural la sociedad, que es el sistema educativo. El sistema educativo reproduce culturalmente la sociedad. Entonces, es ahí en donde a veces cuando uno plantea en Santa Fe, necesitamos que el sistema educativo haga obligatoria la enseñanza de lenguas maternas indígenas, por ejemplo, para a toda la escolaridad.
a toda la escolaridad santafesina. Es decir, porque lo que estamos mirando es la necesidad de que esos anticuerpos que existen, esa memoria subterránea que existe de sociabilidad, que se va perdiendo o se pierde por estas invasiones culturales, colonización, se ha hablado de distintas maneras, coloniaje pedagógico, hay varias formas de denominarlo, pero aluden al mismo fenómeno. Es decir, romper esa idea de que me preocupa el otro, lo conozca o no lo conozca, y que hago las cosas con un sentido que va más allá de mi propia existencia, porque en definitiva es eso, el modo de vida comunitario, que nos preocupa el otro, e incluso también hasta con las vertientes religiosas que hablan de la idea del próximo, del prójimo. Es decir, estas cuestiones son las que primero se afectan cuando tenemos procesos que en definitiva implantan modelos económicos de concentración y de desigualdad social y de pobreza. Entonces, es importante poder entender de que, para en mi perspectiva, por supuesto, entender de que este modo de vida comunitario existe subterráneamente, pero que con políticas culturales, con políticas de derechos culturales, con políticas hacia el sistema educativo, los mecanismos de reproducción cultural pueden ponerlo en superficie, porque lo que está en superficie hoy es otra cosa. Y no lo digo solamente en claves electorales, porque si es en clave electoral, y bueno, sabemos que las coyunturas electorales, incluso a veces gobiernos que han tenido, como el último gobierno de Alberto Fernández, que han tenido un sello popular, terminó no cuestionando quizás el mandato que tenía para avanzar en términos políticos. Entonces, por eso digo, no es en clave estrictamente electoral lo que a mí me interesa plantear, sí en clave más civilizatoria, sí en esos trazos gruesos en cómo se mueven nuestras sociedades, sí en este sentido de comunidad que apareció claramente manifiesto en el día de ayer en todas las ciudades de la Argentina, sí en este anticuerpo, sí en este aprendizaje, sí en entender también por qué fue la lucha de quienes fueron detenidos y desaparecidos. No solamente hay que hablar de desaparecidos, sino de detenidos. Cuando hablamos de detenidos en la historia, en ese contexto histórico, estamos hablando de un acto irregular del Estado. Por eso el dispositivo estatal es el que reprimió el terrorismo de Estado. Y podríamos entrar también en muchas otros análisis históricos que tienen que ver con la teoría de los dos demonios, el origen hasta clerical de la palabra demonio es un origen clerical. Hay que entender que la curia, parte de la curia en aquel momento, creía primero en un solo demonio, que era el demonio rojo, que iba a controvertir sus privilegios. Después, cuando el horror estaba encaminado, quizás buscando algún tipo de pacificación de almas, apareció esta idea de que eran dos demonios equivalentes y se utilizó como argumento en el juicio de las juntas en 1985. Y ahí tenemos ese primer anillo de contexto histórico de justificación y de negación que reaparece en lo que decía antes. Entonces, ¿por qué es importante la memoria? ¿Por qué es importante utilizar este anticuerpo social? Y porque el negacionismo tiene su fuerza, tiene su predicamento, ¿sí? Tiene su predicamento. Quizás en este momento, en esta coyuntura, hicieron un video, la idea de la memoria completa. Yo utilicé en algunas publicaciones que he estado compartiendo estos días una frase de Juan José Saer, que es un escritor bastante conocido, santafesino y bueno, que tiene una escala interesante en la Argentina. Juan José Saer dice que cuando uno encuentra un sustantivo, los adjetivos sobran. ¿Y qué sustantivo ha encontrado el pueblo? El concepto de memoria. No tenés que agregarle la memoria completa, la memoria íntegra.
sí me parece que en el concepto de memoria el contenido solamente de los detenidos desaparecidos quizás nos deja fuera, y esto es un trabajo de reposición cultural hacia adelante, que estamos trabajando, quienes estamos involucrados con causas afroindígenas, tiene que ver también con esos otros genocidios, los afroindígenas, en nuestra historia, que incluso tienen juicios de verdad histórica que están en curso, pero que también hay que incorporarlos al concepto de memoria. Ese sustantivo memoria es suficiente. La idea de memoria completa me parece que forma parte de esta saga de negacionismo, que me parece que uno tiene que estar bien despierto como para fundamentalmente contraponer a que la memoria, el hecho trágico que se conmemora es cuando el Estado y el poder y los poderes, porque es el Estado con su aparato, y los poderes, que también sabemos que son los poderes económicos que se benefician con esa acción estatal, son los que reprimen. Ese es el acto de Estado. Por eso vale para el genocidio mapuche, como para los genocidios del Gran Chaco, como para los detenidos desaparecidos de la década de los 70. Por eso, memoria es un sustantivo que ya está bien apropiado en nuestra sociedad. A toda esta reflexión le sumo ya en los 2 minutos finales, pero le sumo una pregunta que circuló, ¿no? Una pregunta reflexión que circuló mucho ayer, y es esta dificultad, ¿no es cierto?, para establecer precisamente esto que vos estás señalando, una relación, un puente, ¿no?, entre pasado y presente, porque como bien dijiste, estamos asistiendo, sufriendo, ¿no es cierto?, a la prolongación, a la profundización, a la intensificación del mismo proyecto socioeconómico que puso en marcha la dictadura en este tiempo. Y entonces, el apalear a los, observar cómo se apalea, ¿no es cierto?, a los jubilados, a los discapacitados, la reforma laboral, la baja de impunidad, bueno, y sigamos, y los hechos de corrupción, etcétera, etcétera, parecieran no hacer clic ahí, ¿no? Sí, pareciera que se naturaliza, cuando en realidad en la naturalización está en esta idea de que circuló en la década de 70, quienes de alguna manera la vivimos. Yo era muy niño todavía, pero podía escuchar ecos de mi familia, esa idea de algo habrán hecho, ¿sí? Sí. Es como una naturalización, y no se sabía bien lo que pasaba. Sí, efectivamente, había un oscurantismo con respecto al oscurantismo que aparentemente los que están vivos deciden llevarse a sus tumbas, porque en realidad ese es el sentido de un delito imprescriptible. Es un delito que sigue causando efecto todos los días. Es decir, cada vez que se calla, en La Perla se recuperaron 12 cadáveres de 12 personas ahora, y es un esfuerzo monumental desde el punto de vista antropológico, de búsqueda, bueno, en fin. Por eso yo soy optimista, querida Clara, porque por lo de ayer, pero fundamentalmente porque esta memoria subterránea de este modo de sociabilidad ancestral, antiguo, de que nadie se salva solo, es decir, necesitamos del otro para poder desarrollarnos en una comunidad. Entonces, esta idea de comunidad, este sentido político que se expresó, fue superficie ayer, está articulando estas cuestiones. Sí. Ahora sí, cuando tengamos permanentemente embates del otro lado, esta idea a veces miserable y cruel de que las personas están solas y solamente dependen de su capacidad, cuando sabemos que no es así, siempre vamos a necesitar del otro. Entonces, bueno, me parece que esas enseñanzas nos deja este Día de la Memoria, esta idea de esta sociabilidad antigua, antigua digo desde el punto de vista
de nuestro ADN. Muchas veces nos preguntamos el ADN de los argentinos. Esto está en nuestro ADN, esto está en nuestra sangre. A veces justamente se ha borrado este modo, buscando otros modelos. Y yo no promuevo un arcaísmo, volver a un tiempo anacrónico. No, es mirarnos a nosotros con esos, ni siquiera valores, sino con ese modo casi que sale de las tripas. Es decir, la persona que fue ayer a las plazas a expresarse salió de las tripas, no lo obligó nadie. Entonces, bueno, tal cual. Entonces ahí está una clave que me parece que tenemos que seguir profundizando en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tal cual. Adán, un abrazo enorme, muchísimas gracias por la reflexión esta puesta en común reflexiva. Te agradezco muchísimo y vamos a estar conversando la próxima semana. Un abrazo. Hasta la semana próxima, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Cerramos la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa,